Bienvenidos al módulo 3 del curso de velas japonesas. En este módulo veremos los patrones de velas descendentes que nos permitirán detectar niveles en el mercado financiero. Estos patrones se forman generalmente luego de una tendencia alcista y lo que nos van a reflejar es, primero, un punto de resistencia y luego una posible posición de venta corta, es decir, una posición contraria a la tendencia alcista. Hemos detectado 6 patrones que nos permitirán o creemos son los más eficientes dentro del mercado. El primero, el hombre colgado. El segundo, la estrella fugaz. Luego tenemos también la envolvente bajista, la estrella del atardecer, los 3 cuervos negros y vamos a finalizar con la cubierta de nube oscura. Estos patrones los iremos analizando de forma teórica y a su vez también los iremos viendo gráficamente. Si te parece, Alejandro, comencemos con el primero, hombre colgado, y vamos a Pues vamos, la teoría y a la práctica. pues vamos a por ello, José María. Bueno, pues comenzamos este módulo 3 hablando acerca del hombre colgado. Recordamos que en el módulo 2 estuvimos viendo la versión alcista de esta formación en la que pues, podemos ver cómo se produce pues, una vela de cuerpo pequeño con, recordamos, una mecha inferior por lo menos 2 veces la distancia formada por lo que es el cuerpo real de esta formación. Como decíamos, el hombre colgado es la formación bajista del martillo, tienen la misma forma, pero obviamente lo que vamos a necesitar es que se forme al final de una clara tendencia alcista. El martillo recordábamos que se podía dar incluso debajo de pequeñas recuperaciones, de pequeñas correcciones del mercado, no hacía falta que fuera una gran caída del mercado, pero en este caso el hombre colgado sí le que vamos a necesitar que se haya producido una tendencia alcista más o menos prolongada o por lo menos que se haya pues roto un nivel interesante, ¿no? De tal forma que ahora podamos decir que los inversores se quedan colgados con sus posiciones. Básicamente, analizando únicamente lo que es la vela del hombre colgado, vemos que se ha producido un nivel de ventas importante durante el día, pero los compradores han sido capaces de conseguir que el precio aumente. Básicamente, lo que hay detrás de esto es que hemos visto ya un nivel de ventas importante y esto se considera, pues ya sabemos que la señal alcista pues empieza a desaparecer del mercado, de tal forma que ahora pues vemos cómo el mercado se está quedando colgado justamente en esa zona. Algunos tips a tener en cuenta cuando vemos esta formación. Decíamos que es especialmente interesante verlo después de una tendencia alcista o por lo menos de un máximo significativo. Stevenson decía incluso que es muy interesante verlos en zonas de máximos históricos de un determinado activo. A diferencia del martillo, va a ser especialmente interesante también esperar a la confirmación. ¿Cuándo se produce la confirmación de un hombre colgado? Pues básicamente cuando la siguiente vela, después de esta vela, pues se produce la ruptura cerrando por debajo del cuerpo o preferiblemente por debajo del mínimo anterior. De tal forma que ahora decimos pues, que los inversores se han quedado colgados con sus posiciones ahí arriba. ¿Qué te parece, José María, si analizamos algún ejemplo? Vamos. En este ejemplo, que podemos ver acá nuevamente en el gráfico de la plataforma Xstation, un gráfico del euro dólar, gráfico de un día, es decir, cada una de estas velas representa un día de mercado. Podemos ver acá, en esta parte, cómo veníamos de una tendencia alcista. En esta vela, que podemos identificar como el martillo invertido, eh, durante el día se produjo un apetito muy grande por la parte vendedora. Como podemos ver, el precio de apertura estaba mucho más arriba. Los vendedores tomaron participación del mercado. Se produjo una puja bastante importante de venta, pero finalmente los compradores terminaron ganando la pulseada. Es decir, se produjo una mecha bastante grande, inferior, con un cuerpo pequeño. ¿Qué nos muestra esto? Volver a recordar que esto lo vimos en el módulo número 2. Cada vela refleja lo que los inversores están transmitiendo al mercado, cuál es el apetito del mercado, si están comprando, vendiendo, nos transmiten información. Este tipo de velas, luego de una tendencia alcista, nos muestra cierta incertidumbre, es decir, que el apetito por la compra se está poniendo en duda. Y es por eso, recalcando lo que Alejandro comentó minutos antes, es importante cuando identificamos estos patrones la confirmación. Es importante, como vemos las velas siguientes,
la confirmación del cambio de tendencia. Se pudo haber dado el caso contrario, que luego de la vela del martillo el mercado pudiera continuar con la tendencia alcista, pero en este caso, que es un cambio, este patrón se identifica por un cambio de tendencia, lo podemos identificar o confirmar con las siguientes velas. Como podemos ver acá, Ale, primero se produce la figura martillo y luego las velas siguientes no tienen un máximo o no cierran con un máximo superior, sino que cada vez es inferior. Para luego en la tercera vela se produce un apetito por la parte vendedora bastante fuerte, en donde el cuerpo de la vela es mucho mayor y que nos confirma definitivamente un cambio de tendencia. Efectivamente, José María, qué interesante este ejemplo precisamente porque vemos cómo justamente en esa zona se acaban de romper niveles importantes, muchos inversores pues sin duda están entrando en esa zona, pero vemos que el apoyo del volumen, o mejor dicho, el esfuerzo que hacen los compradores no tiene recompensa, acaban quedándose ahí bloqueados en la zona de máximos y finalmente cuando se confirma pues la dirección bajista quieren salir de sus posiciones y eso normalmente lo que acarrea es un movimiento bajista importante, ¿no? Así que qué interesante Por eso, este ejemplo que hemos visto algunos factores. por eso, Ale, es muy importante esto también, recordarle a todas las personas que están viendo estos videos. Nosotros todos los viernes hacemos la parte práctica, en donde vamos identificando estos patrones de forma en vivo, y en donde no solo vamos a identificar los patrones, sino que vamos a dar ciertos tips de cómo ir gestionando el riesgo en cada una de las operaciones. En este ejemplo podemos ver cómo se crea cierta resistencia, cierto nivel de resistencia en las velas, que nos permite un techo que nos va a jugar de nivel interesante para luego poner el stop loss y el take profit correspondiente en la parte de más abajo. Siempre este tipo de velas, al entregarnos información, nos va a entregar no solo los niveles de entrada, sino en qué niveles podemos ir poniendo el stop loss y el take profit. Interesante. Pues, ¿qué te parece, José María, si pasamos al segundo ejemplo? Vamos. Venga, pues vamos a ver la estrella fugaz. Como podemos ver, la estrella fugaz tiene la misma forma que el martillo invertido, pero se forma en una tendencia alcista. Es decir, vemos ahí un cuerpo pequeño y una mecha superior muy grande. Básicamente, si pudiéramos ver más a corto plazo, por ejemplo, lo que ha pasado ahí, imaginémonos que ha pasado esto en un gráfico horario. En un gráfico de 5 minutos, lo que estaríamos viendo en esta estrella fugaz es que el mercado se ha movido en V, es decir, ha habido un gran interés comprador para luego rápidamente disminuir ese interés comprador y acabar cerrando pues por debajo de lo que fue el nivel de apertura, con lo cual pues gran parte de los inversores que han intervenido en ese marco temporal estarán en pérdidas, ¿no? De tal forma que vemos cómo la dirección potencial del mercado pues es bajista. Pero seguro que con un ejemplo lo vemos mucho más claro. José María, ¿qué te parece? Mira, Ale, en este ejemplo que estamos viendo el gráfico de la libra contra el canadiense, gráfico de 4 horas, es decir, cada vela representa 4 horas de mercado, podemos ver cómo el mercado venía desde hace bastantes días con una tendencia alcista y en cierto momento el poder vendedor puso en duda la continuación de esta tendencia. Y podemos ver cómo se produce una mecha superior bastante importante. Esto, como Ale, tú lo decías, es en el fondo el mercado, los compradores se ponen a discutir o a pelear quién es el que tiene más razón con la parte vendedora y el mercado termina arrojando una información de que se produce cierta indecisión por la cantidad de la mecha. Lo importante en estos casos es también el tamaño de la mecha. Cuanto más grande es la mecha, más indecisión se produce luego de una tendencia alcista. Es decir, ¿qué está pasando? ¿La tendencia va a continuar, no va a continuar? Y ahí nuevamente volvemos a lo que dijimos anterior, que es el tema de la confirmación. Podemos ver cómo la siguiente vela, que es una vela bastante roja de un cuerpo importante, nos confirma una posible cambio de tendencia. Efectivamente, vemos ahí una zona de máximos y que el mercado no puede más seguir subiendo, ¿no? Muy Ujú. interesante aquí la proporción de la mecha con lo que es el cuerpo. Obviamente, cuanto más amplia sea la mecha, más potencia tiene esta señal, pero está muy bien, ¿no? Ver ejemplos, porque no son quizá pues, los perfectos que podríamos ver en un libro de trading para poder entender lo que luego nos vamos a encontrar en el mercado, ¿no? Así que vemos ahí el rechazo del mercado y desde luego pues ahí interesante el giro. Sí, eso es importante, Ale, lo que dices. O sea, todos estos gráficos, estos ejemplos que estamos viendo
no queremos mostrarlo también a la perfección, porque es también lo que ustedes se van a enfrentar el día de mañana en el mercado. Por eso es importante el tema de, de las sesiones de los viernes, en donde podamos ir identificando en tiempo real la estructura y formación de estos patrones, para que ustedes mismos puedan ir identificando e ir tomando las decisiones que si realmente entrarían o no al mercado. Eso por eso es importante las sesiones de no solo la parte teórica, sino también luego ponerla en la práctica. Perfecto, pues estaremos deseando ver a todos aquellos que estén viendo este vídeo poder vernos directamente el viernes. Bueno, pues vamos a por el tercer ejemplo. Vamos a por Vamos. el envolvente bajista. Y en este caso, pues el envolvente bajista, como vemos, se da el final de una señal de una tendencia alcista. Lo ideal es que la primera vela tenga un cuerpo verde pequeño y que sea precisamente la vela 2 la que envuelve toda la vela anterior, ¿no? La vela número 1, podríamos decir. Obviamente, lo que sí se está mostrando en este tipo de formación es un brusco cambio del mercado, ¿no? De sentimiento, de tal forma que la dirección potencial pues es bajista. A tener en cuenta porque es cierto, como contábamos antes José María, que hay muchos grises en el mercado, es decir, hay muchas formaciones, muchos patrones que a lo mejor no se dan pues, de una forma tan perfecta o tan bonita como nos gustaría, ¿no? Obviamente, cuanto mejor o mayor se parezca el patrón a lo que podríamos encontrar en un libro de trading, pues normalmente mayor probabilidad tiene de éxito, Exacto. ¿no? En este caso, el envolvente bajista, habría como 3 tips que nos ayudarían a entender que va a tener mucha más fuerza la tendencia que se pueda producir a continuación, ¿no? En primer lugar, que la vela número 1 sea una vela de cuerpo pequeño. Esto nos estará mostrando cómo la tendencia alcista se está desacelerando, está perdiendo momentum el mercado y finalmente pues, los compradores están quedando sin fuerza. Esto es especialmente interesante cuando aparece tras un movimiento rápido o prolongado, es decir, vemos que la tendencia alcista se produce pues, de una forma prolongada o sin embargo vemos que no hay una tendencia alcista tan clara, pero sí vemos un movimiento de mucha aceleración, ¿no? Un movimiento hiperbólico, podríamos decir, ¿no? El tercer tip que nos ayudaría a entender y esta envolvente bajista tiene una especial fuerza, es cuando la vela 2 tiene un volumen especialmente alto, ¿no? De tal forma que ahora cuando vemos estos 3 tips nos ayuda a entender esto. Es verdad que este ejemplo que podemos ver aquí dibujado no es perfecto porque normalmente se esperaría que en una envolvente el cuerpo de la vela número 2 engulla totalmente lo que es el cuerpo de la vela número 1, sin tener en cuenta los máximos y mínimos. Obviamente, si engulle todo hasta los máximos y mínimos de la vela 1, sería perfecto, ¿no? Pero lo ideal es que engulla desde la vela número 1 desde el momento de la apertura. Y ahí en ese caso, pues pudiéramos tener dudas de si ha abierto un poquito más arriba o un poquito más abajo, ¿no? Pero esas serían un poco las ideas. ¿Qué te parece, José María? Si vemos también algunos ejemplos. Veamos el ejemplo, a ver cómo lo podemos ver acá. En este gráfico, que en este caso estamos viendo el gráfico del petróleo, gráfico de 4 horas, podemos ver efectivamente, como dice Alejandro, venimos de una tendencia alcista bastante fuerte, con compradores pujando de forma consistente, con velas con cuerpos muy potentes al alza, y luego empieza a haber una disminución del momentum o de la puja compradora hasta cierto nivel en donde vemos una vela de cuerpo bastante grande de color rojo, que como decía Alejandro, envuelve completamente el cuerpo de la vela anterior. Acá incluso podemos ver que casi completa también las mechas, no solamente el cuerpo, sino la vela en su totalidad. Y lo importante aquí es nuevamente recalcar, y lo vamos a recalcar muchas veces, es el tema de las confirmaciones. Porque efectivamente, ¿cómo podemos ver que la primera vela es de un cuerpo menor en color verde? La siguiente es de color rojo, que envuelve completamente a la anterior. Y las siguientes nos confirman un cambio de tendencia. Y no solamente nos confirman de forma sutil, sino que hay velas con cuerpos bastante rojos, bastante grandes, que nos permiten hacer una confirmación de que el cambio de tendencia se está detectando. Eso es muy importante. Me gusta mucho este ejemplo que has puesto, José María, porque vemos en primer lugar el primer requisito, ¿no? Una tendencia alcista
pues más o menos continuada, ¿no? Vemos la tendencia en ese gráfico de 4 horas, como pues durante varios días tenemos ahí pues como el mercado hace una unión de mínimos y máximos ascendentes, ¿no? Pero finalmente incluso parece que rompe después de pues una subida con fuerza, hace un retroceso a lo que sería un nivel de Fibonacci de un 38% y luego sube rompiendo el máximo anterior. Justamente en esa zona hace un envolvente, ¿no? Qué gran trampa alcista pues está haciendo ahí el mercado, ¿no? Así que me gusta mucho este ejemplo que has puesto, José María. ¿Vale? Continuamos, ¿sale? Continuamos con el Pues siguiente perfecto. patrón, con la estrella del atardecer. Vamos a por ello. Estrella del atardecer. ¿Ves que la estrella del atardecer es un patrón formado por 3 velas, que es equivalente a lo que vimos en el módulo 2 de la estrella de la mañana alcista? Básicamente, como podemos entender, está conformado por una vela pequeña que está intercalada entre una vela grande verde y una vela grande roja. Y como podemos ver, indica que existe pues, un giro en la tendencia alcista y especialmente importante cuando la tercera vela elimina los beneficios que generó la primera. Igual que veíamos antes, podemos entender que este patrón cobra especialmente fuerza cuando se juntan pues algunos requisitos, ¿no?, que podemos repasar. En primer lugar, sería ideal que la vela número 2, podríamos decir, la vela pequeña que se forma en medio de este patrón, no toque a la vela número 1 y la vela número 3, ¿no?, que es ya incluso pues, como una pequeña pues, isla, ¿no?, como un pequeño gap alcista y se quede ahí entre medias, ¿no? Especialmente interesante cuando ahora, como bien indicábamos antes, la vela número 3 se introduce más del 50% por debajo de lo que es la vela número 1, ¿no? Obviamente, si puede llegar a hacer, pues como sería a lo mejor un envolvente, sería perfecto para poder entender que ahí se está dando un giro brusco del mercado. Y obviamente sería también muy interesante ver que el volumen en la vela 1 es muy bajo y el volumen en la vela 3 es muy alto. Esto básicamente lo que nos estaría ayudando a entender es que la tendencia alcista viene sin un apoyo de los compradores y ahora en la vela número 3 sí hay un apoyo de los vendedores, ¿no? De tal forma que ahora pues podamos entender que algo está empezando a cambiar. Pero seguro, José María, que tienes algún ejemplo para poder Por supuesto, mostrarnos. como todos. Acá en este ejemplo, que podemos ver el gráfico del oro, nuevamente un gráfico de 4 horas, podemos ver nuevamente cómo veníamos de una tendencia alcista, con mínimos cada vez mayores, y se produce esta formación que veíamos anteriormente con un cuerpo verde bastante alto, bastante fuerte, bastante grande. Luego tenemos, como decía Alex, como una pequeña isla, que en este caso tiene una mecha, perdón, una vela con un cuerpo bastante pequeño y dos mechas bastante grandes, una de cada lado. ¿Vale? ¿Qué nos transmite esto? Recordar que estos patrones descendentes lo que nos muestra es cierta disminución del empuje de los compradores. Para el momento, en el fondo, en el momento de mostrar ciertos niveles de resistencia y que nos permitan buscar niveles de cambio. Por lo tanto, nosotros veníamos, en este caso, de una seguidilla de velas fuertes de compra bastante importantes. En cierto momento, el mercado se encuentra con una indecisión, es decir, el empuje de los compradores ya no está siendo tan importante como las mechas anteriores, como las velas anteriores. Es decir, eso nos está mostrando, o el mercado nos entrega información de que en ese momento se podría venir un cambio de tendencia. Es decir, los compradores no siguen manteniendo el empuje con el que venían. Por lo tanto, en ese momento, en cuando se produce cierta incertidumbre en el mercado, uno tiene que estar atento porque automáticamente eso se convierte en una posible resistencia. Si la siguiente vela, es decir, la tercera vela, continuara al alza, este patrón se eliminaría, ya no serviría este patrón. Pero en este caso, el mercado reacciona automáticamente con un empuje bajista. ¿Y qué es lo que nos confirma automáticamente con esta vela de gran cuerpo? Que efectivamente el momentum de los compradores se ha agotado, se ha formado un nivel de resistencia cercano, acá podemos ir viendo como en los 1990 aproximadamente, y se produce un empuje por la parte vendedora.
Automáticamente cuando se produce este patrón, podemos estimar de probabilidades que se podría dar un cambio de tendencia mucho mayor. Y eso es lo que pudimos ver en este caso en el oro, como luego de realizarse este patrón, vimos una caída bastante significativa. Interesante, porque de nuevo, igual que el ejemplo anterior que poníamos antes, José María, vemos ahí una ruptura de la zona de máximos y luego encima también a corto plazo también, pues lo que parecía un impulso alcista importante, ¿no? Ahí se frena y finalmente acaba girando. Claro, muchos compradores entraron ahí arriba, sea el activo que sea, cuando veamos este tipo de formación y obviamente según va el mercado dando la vuelta tienen que cerrar posiciones y esto produce pues una aceleración de la tendencia. ¿Eh? Muy interesante ese ejemplo, José María. Pues vamos allá. Continuemos. A por el quinto ejemplo, vamos a hablar acerca de los tres cuervos negros. Recordamos que el otro día, hablando acerca de los tres soldados, ya pudimos entender pues cómo esto es una formación pues que en principio nos avisa de una continuación en ese movimiento que ya se ha establecido, ¿no? El patrón de los tres cuervos negros, como vemos, se compone de tres velas grandes rojas con mechas cortas o inexistentes, ¿no? Cada sesión abre con un precio similar al día anterior, pero la presión de venta hace que el precio caiga cada vez más en el cierre. Y básicamente podemos entender que los inversores interpretan pues, esos patrones como el inicio de una tendencia bajista. Bueno, recordamos que el otro día comentábamos muy bien cuando se producía, por ejemplo, el movimiento de los tres soldados, cómo a veces estos tres soldados nos llevaban el mercado a niveles ya muy sobreextendidos, con lo cual había que tener cuidado porque el ratio, pues ganancia-pérdida, pues a lo mejor se nos desajustaría, ¿no? Entendíamos también, cuando hablamos de los tres soldados, que nos sirve muy bien para hablar de los tres cuervos negros, que cuando ahora se produce este tipo de formación, las velas 2 y especialmente la 3 son zonas de, en este caso, resistencia importantes, de tal forma que no sería una mala estrategia esperar a que se produjera un pullback en esa zona para ahora entonces entrar con órdenes limitadas, ¿no? De tal forma que automáticamente no tenemos por qué vender cuando vemos tres cuervos negros, sino que podemos esperar, pues como por ejemplo se ve en esta imagen, pues que se produzca un retroceso para ahora poder pues, vender a una zona pues más interesante. Pero seguro, José María, que podemos ver algún ejemplo. Vamos a ver el ejemplo para verlo efectivamente gráficamente cómo lo vemos. En este ejemplo, nuevamente del petróleo, gráfico de 4 horas, podemos ver efectivamente cómo veníamos de una tendencia alcista, nuevamente con empujes de la parte compradora bastante importante, porque son velas que nos transmiten información, es decir, estas velas verdes con cuerpo bastante importante nos transmiten información de que el empuje de la parte compradora está siendo muy importante en el mercado. Pero ¿qué es lo que sucede después de esto? El mercado entra en una fase que se podría dar entre comillas en un pequeño rango, en donde la parte compradora y vendedora entran en una disputa. Efectivamente empiezan a ver quién es el que va a ganar un poco la dirección del mercado y de repente aparecen los tres cuervos negros, es decir, tres velas consecutivas con un volumen bastante importante, es decir, con un cuerpo bastante importante. ¿Y eso qué información también nos transmite? Que por un lado podría darse que esto es una posible corrección del impulso alcista que veníamos anteriormente, o que efectivamente hay un cambio de tendencia. Y ahí es donde entramos nuevamente con el tema de las confirmaciones, Alex. Que eso también lo vamos a ver la parte del viernes. Es decir, si luego de estos tres cuervos negros, efectivamente el mercado hubiese continuado con el empuje alcista, nos hubiésemos encontrado simplemente con una corrección. Es decir, el mercado venía de una tendencia alcista, corrigió a estos niveles que podríamos decir 38.5 de Fibonacci, a esos niveles de 38, para luego continuar, por ejemplo, con la tendencia alcista. Pero en este caso podemos ver cómo las siguientes velas nos va confirmando que la tendencia puede cambiar, o en este caso cambió a una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque luego de los tres cuervos negros no se vieron velas importantes al alza. Esta que vemos acá, por ejemplo, que estoy marcando, podría haber dado una señal entre comillas falsa, de decir, el mercado, bueno, ahora va a empezar a atacar nuevamente al mercado alcista, pero podemos aplicar otro patrón que vimos anteriormente, el envolvente. Vemos cómo la siguiente vela envuelve completamente a la anterior.
y ahí automáticamente continúa el patrón bajista. Es interesante cómo no solamente un patrón nos determina la dirección, sino que podemos ir mezclando diferentes patrones para ir detectando el movimiento del mercado. Interesante, José María, y efectivamente, ¿no? Aquí en este caso podemos ver este patrón de los tres cuervos negros. ¿Por qué podríamos darle quizá más fiabilidad a este patrón en este contexto? Bueno, veníamos de un envolvente anterior que pudimos ver en el ejemplo anterior, ¿no? De tal forma que ahora vamos conjugando muy bien, como comentabas, patrones y bueno, pues podemos entender pues ahora un poco el contexto del mercado. Bueno, pues hablando de contexto de mercado, vamos a ver el último ejemplo para entender ya pues todas estas formaciones bajistas que vamos a repasar en este módulo 3. Vamos a hablar acerca de la cubierta de nube oscura. Bueno, esta cubierta de nube oscura es un patrón de nube oscura que indica que existe una inversión, un giro pesimista sobre el movimiento alcista que vimos en el día anterior. Y como podemos ver en pantalla, tenemos ahí pues dos velas que forman precisamente este patrón. Como podemos ver, abre por encima de lo que es la vela 1, pero durante toda la sesión, prácticamente durante toda la sesión, después de hacer quizá un pequeño mínimo, hace un movimiento bajista y llega incluso a cerrar por debajo del 50% de la vela anterior, de tal forma que ahora vemos pues, cómo se produce este giro. ¿Dónde estaría la confirmación? Pues obviamente cuando vemos que el precio sigue cayendo en la vela siguiente. ¿Cómo podríamos entender que esta pues, nube oscura tiene quizá más fuerza que otro tipo de formaciones o otro tipo de patrones que tienen quizá una similitud parecida, ¿no? Bueno, pues vemos ahí, por ejemplo, cuando la vela 1 tiene un movimiento fuerte alcista y ahora vemos que la vela 2 abre por encima del máximo y ahora vemos que, como decíamos antes, penetra por debajo de lo que es el 50% de la vela anterior. En ese caso, podemos decir pues, que estamos ante una nube oscura y es de esperar un movimiento bajista. Algunos factores clave a tener en cuenta, obviamente hablamos del 50%, pero a nivel mayor de penetración, pues mayor pues, importancia que tiene este giro. También es importante cuando se produce después de una alza prolongada y también cuando vemos que la vela 2 abre por encima de una resistencia importante. Eso es súper interesante entender como vimos antes con algunos ejemplos, cuando ahora se producen esos patrones de giro, aparentemente rompiendo niveles interesantes, pero rápidamente girando sobre sí mismos, pues ahí vemos que pues este patrón cobra más fuerza. Y por supuesto, otra vez hacemos referencia pues, al volumen, ¿no? Si en la apertura, en este caso, es un gráfico diario, hay pues, un volumen importante, pues esto nos ayudará a confirmar pues, que se está produciendo lo que parece una nube oscura. ¿Qué te parece, José María, si vemos Vamos. algún ejemplo? Miren, en este ejemplo que vemos acá el gráfico del australiano dólar, gráfico de un día, generalmente van a ver este tipo de patrones en gráficos de un día o time frame más alto por el tema del gap. O para que algunas personas no entiendan lo que es el gap es una diferencia de precio en donde acá podemos ver que el precio de cierre de una vela es diferente al precio de apertura de la siguiente. Es decir, si por ejemplo un precio cerró en 100 y al día siguiente abren 120, se produce esos 20 de diferencia que se produce de un gap. Por eso es importante, como comentaba Alejandro, es el patrón se constituye de, acá podemos ver una vela alcista de bastante cuerpo que cierra en un nivel. Para luego abrir la segunda, acá es un gap muy pequeño, pero se produce una apertura de mercado superior al cierre anterior. ¿Y qué es lo que sucede en ese día? Que el poder vendedor se apodera de la sesión. No continúa la tendencia alcista, sino que nos dice que si bien el mercado abrió un precio más alto, durante la sesión el empuje vendedor dominó el mercado. Y luego, de esta vela se produce una más pequeña, lo que yo digo es, se produce una pausa en donde el mercado espera una decisión tanto del lado comprador o vendedor. ¿Cuál de los dos va a terminar ganando la pulseada? Y eso es importante porque nos va a dar los parámetros
para ver para dónde va a dirigirse el mercado. Y en este caso podemos ver cómo luego de esa pausa, automáticamente el lado vendedor domina el mercado, produciendo un cambio de tendencia bastante importante. Pues ahí lo tenemos. Otro ejemplo interesante, José María, y como bien reconoce Steve Nixon, obviamente en mercados que cotizan 24 horas, en mercados intradía, estos gaps no pueden ser tan pronunciados, ¿no? De tal forma que la filosofía que va detrás del patrón, la idea que va detrás del patrón, pues subyace, está ahí todavía, pero es cierto que no podemos esperar que haga lo mismo, pues, por ejemplo, una divisa que una acción que tiene su momento de cierre y su momento de apertura al día siguiente, ¿no? Con lo cual, pues nos puede servir este ejemplo. Exactamente. Bueno, esos han sido los 6 patrones descendentes que tenemos en este módulo. En el próximo módulo veremos los patrones de continuación, es decir, aquellos patrones que nos van a permitir continuar con la tendencia con la que veníamos, ya sea alcista o bajista, pero que nos van a permitir seguir con esa tendencia. Así que los dejamos invitados a que vean el siguiente módulo y sobre todo a que puedan participar de las sesiones en vivo los días viernes, porque como comentábamos, la parte de teoría siempre es muy bonita, se puede detectar muy bien en los libros, pero lo importante es cómo uno va identificando en tiempo real y cómo va viendo cómo se van constituyendo estos patrones para ir detectándolos e ir pudiendo tomar la mejor decisión de mercado. Así que, Alejandro, muchas gracias por participar de este módulo y los A ti, José esperamos el día María. viernes. Que esté muy bien. Hasta ahora.